En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie, la soledad. Bueno, hoy vamos a mirar una descripción, un adjetivo que la palabra de Dios emplea frente a la soledad. La más profunda de ellas, la más espantosa de las soledades. ¿Cómo lo describe la Biblia? Vamos a Deuteronomio capítulo 32. En el versículo 10. Miramos aquí cuidadosamente. ¿Usted se identifica con esto? Dice así. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Aquí me describe un término, horrible soledad. La soledad es eso. La soledad es horrible. ¿Qué manera de describir la soledad aquí en la palabra de Dios? Es lo que aquí dice. Me describe algo, pues un escenario que es como el desierto. Le halló en tierra de desierto. La soledad es un desierto, en otras palabras. Pero miren cómo describe esto. Dice, en yermo de horrible soledad. El yermo es una tierra no cultivada, una tierra que no tiene vida, es una tierra inhóspita. Eso es. Entonces, así es como Dios me halla, de esa manera. Me hallé en un yermo, o sea, cuando Él me halló, estaba yo sin vida. Era como una tierra, pero una tierra no cultivada. Y una tierra no cultivada, pues es una tierra que no da fruto. Mi vida era una que era infructífera. No daba fruto. No me saciaba porque no tenía. Cuando una tierra no es cultivada, pues quienes viven de ella, pues permanecen allí, en pobreza. O sea, pues con hambre de tantas cosas, con hambre de aceptación, hambre de amor. Pero aquí me describe, la soledad es horrible, pero cuando yo estoy en horrible soledad, ¿qué me dice aquí la palabra de Dios? Que Dios me halla. Luego Dios me trae, Dios me instruye y Dios me guarda. Mira lo que Dios hace por mí cuando yo estoy en horrible soledad. Cuando usted está en horrible soledad, ¿por qué? ¿Por qué no deja entonces que Dios tome su vida? Pero Dios me halla cuando estoy en horrible soledad. O sea, cuando estoy en un desierto. Una tierra de desierto que es inhóspita, sin vida, no cultivada. Eso es, o sea, eso es yermo, el yermo de horrible soledad. Dios entonces me halla. Dios usted lo halla, lo trae hacia Él, lo instruye. Qué importante es la instrucción. Recordemos Proverbios 22:6. Por ejemplo, al niño no se le puede dejar solo. Hablando de soledad, hay personas que someten a su hijo a soledad. Esa soledad es horrible en un niño, que lo dejan allí, como quien dice, a su suerte. Proverbios 22:6 dice, recordando, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y eso es lo que aquí dice la palabra de Dios, que Dios me instruye. No solamente me halla, me trae, sino que Él me instruye. Cuando yo estoy en horrible soledad, también necesito instrucción. Y finalmente Dios es aquel que me guarda. Continuando aquí con el versículo 11, dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Continúa. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo. Entonces yo cuando estoy allí en horrible soledad, como aquí, como el pueblo de Dios, pues Dios lo guió
Ahí es donde Dios me guía. Y eso forma parte, por supuesto, de la instrucción. Dios me guía. Cuando estaba en horrible soledad el pueblo de Dios, Dios le dio altura. Por eso dice aquí, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. El desierto, por cierto, ahí está abajo. Está como allí, a una altura un poco baja. Ahí está el desierto. Pero Dios me toma desde ese desierto y me lleva sobre las alturas de la tierra. La horrible soledad, eso es una vida de bajeza. Pero Dios lo que tiene para mí es una vida de altura. Recordemos que en este año estamos mirando al Altísimo. Eso es lo que Dios hace. Dios me toma, Dios me rescata de esa horrible soledad. Cuando estoy en horrible soledad, yo necesito ayuda. Pero ¿quién me ayuda? Sino Él. Miren esta promesa tan bella por parte de la palabra de Dios. Continuamos con el versículo 13. E hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Cuando estoy yo en horrible soledad, entonces recordemos que Dios es aquel que me halla, Dios es aquel que me trae, Dios es aquel que me instruye, Dios es aquel que me guarda. Y dentro de todo esto vemos que Él es aquel que me guía, pero Él me lleva a una vida de altura. Una vida de altura no es de horrible soledad. Una vida de altura, ahí estoy yo con Él. Entonces cuando Él me toma, ya no estoy solo, porque Él es aquel que está conmigo. El que está en horrible soledad, o mejor, el que estaba en horrible soledad, ahora disfruta, porque eso es lo que dice allí, para chupar miel de la peña. O sea, se disfruta, a eso se refiere, se deleita, y Dios me lleva a eso. O una vida de horrible soledad, que es allí donde Dios me halla. ¿Qué es lo que yo quiero para mí? Una vida donde yo pueda disfrutar, deleitarme como aquella miel de la peña que es dulce. Pero, lamentablemente, ¿qué es lo que ocurre? Tantas personas que son halladas por Dios en horrible soledad, que están como en un yermo. Sus vidas son totalmente secas, inhóspitas. Es más, no tienen vida. Su tierra es no cultivada. Están en esa situación. Pero Dios entonces los toma. Y Dios una vez los lleva a una vida de altura, a una vida de deleite, a una vida de disfrute, una vida de alegría. ¿Saben lo que tantas veces ocurre? Versículo 15. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa, dice. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Lamentablemente muchos, ¿qué es lo que pasa? Se engrosan, se engordan. ¿Qué quiere decir? Pues ya su ego comienza a inflarse y creen que son ellos y se olvidan de Dios. Dios es aquel que los lleva a una vida de altura. Dios los halló allí, en horrible soledad. Y ahora esa tierra que era inhóspita, que era no cultivada, ahora es una tierra bella, es una tierra cultivada, una tierra que va levantándose, que va dando y va llevando sus frutos, y allí se olvidan de Dios. Y algo interesante ocurre. El que estaba abandonado, ahora abandona a Dios. Y el que era menospreciado, ahora menosprecia a Dios. Versículo 18. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Y finalmente, el que había sido olvidado, olvida también a Dios. Que esa no sea su experiencia. Tantas personas que fueron halladas allí en horrible soledad, hoy han abandonado, han olvidado, han menospreciado a aquel que los halló, a aquel que los trajo hacia Él, a aquel que los instruyó, a aquel que los guardó, a aquel que los guió, a aquel que los dio una vida de altura, a aquel que ahora
les ha permitido deleitarse y disfrutar. No es momento entonces, no, nunca lo es, de olvidarse de nuestro Dios. Démosle gracias a Dios, porque Él es aquel que nos tomó cuando estábamos en horrible soledad. Ahora, Señor, gracias porque allí, en mi horrible soledad, en mi desierto, tú me tomaste, Dios, tú me hallaste, me trajiste hacia ti. Tú me has instruido y me sigues instruyendo y me guardas. Ahora, mi Señor, a ti yo te entrego mi vida. Si usted está en horrible soledad, sepa que Dios es aquel que lo halla. Pero sométase a la instrucción de Dios. Dios allí lo instruye, Dios a usted lo guía. Y dígale a Dios, Dios, yo quiero que tú seas el que me tomes. Que seas tú. Que tú me permitas disfrutar, deleitarme, Dios, de tu dulzura. Yo quiero saborear la dulzura de lo que tú tienes para mí en esta vida. Pero, Señor, Dios, yo nunca quiero y nunca voy a olvidarme de ti. Y a todos aquellos que han sido rescatados de esa horrible soledad, dígale, Señor, aquí estoy, porque yo no me olvido de ti. Señor, mi ego no ha tomado, no se ha inflado, Dios. Nunca quiero engrosarme. Por el contrario, date gracias porque tú eres aquel que me lleva a una vida de altura. Pero yo sé que eres tú el que lo has hecho. Y por encima de mí siempre estás tú, Dios omnipotente, pero igualmente Dios bueno y misericordioso. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este primer día de la semana. Muchas gracias a todos aquellos medios que incansablemente nos ayudan transmitiendo este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias, en el puerto más bello del Perú, en Hilo. Un saludo a todos los peruanos. Volviendo aquí a Colombia, al norte del país, en el departamento de La Guajira, Guayú Estéreo, en la hermosa Guajira colombiana. Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, en nuestro departamento de Antioquia, Platino Estéreo. Quiero pedirle que nos regale un me gusta allí en su dispositivo antes de continuar con su día y nos regale algún comentario de lo que aprendió hoy de la palabra de Dios. Nos encontramos nuevamente mañana a las 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz día. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.